Agradecemos a Dios por estar una vez más en este lugar, poder compartir la poderosa palabra del Señor. Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Gloria a Jesús. Hay una palabra en Hechos, capítulo 4. Le invito a ponerse en pie unos instantes. Hechos, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Leemos la poderosa palabra en el nombre de Jesús. Y dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Gloria a Dios. Oramos una vez más. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu poder. Oramos y agradecemos porque tú eres grande y maravilloso. Bendecimos estos momentos preciosos que estamos, Señor, orando, que estamos en esta reunión, que estamos en este culto. Bendecimos tu gloria, bendecimos tu persona y bendecimos cada creyente que hoy ha venido, Señor, a participar de la cena del Señor y también de esta reunión. Que ahora al escuchar tu palabra sea, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor, operando de una manera muy profunda en cada cristiano. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento. Gracias. Dios le bendiga. Bueno, hoy el título del mensaje es El creyente en el horno. El creyente en el horno. Qué simpático, ¿verdad? El creyente en el horno. Cuando nosotros leemos el libro de Daniel, encontramos que Daniel tenía 3 amigos: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 amigos, en algún momento, por no negar a Dios, por no negar al Señor, el rey de turno, por cierto pagano, los metió en un horno 7 veces calentado. Eso era impresionante. Ya en el momento de calentar el horno, los que estaban ahí ya estaban sufriendo. Imagínense al tirarlos al horno. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que cuando el rey se aproxima a ver, seguramente por alguna ranura o alguna ventana, si se estaban quemando Sadrach, Mesach y Abednego, él empezó a contar ahí y había 4, no había 3. Bueno, entendemos que era el Señor con ellos, el Espíritu Santo, Jesús con ellos, y ni el cabello ni sus sandalias se quemaron, ¿verdad? Y ni olor a quemado tenía. Era impresionante. Bueno, ese es el creyente en el horno. De eso vamos a hablar en esta hora, de los creyentes del del Nuevo Testamento, acá en Hechos 4, en el horno. ¿Cómo se define horno o cómo se traduciría horno? Pues horno es toda circunstancia adversa que está quemando. Decimos en Paraguay, es una circunstancia adversa en donde las papas queman, la tierra quema, la circunstancia oprime, ¿verdad? Lo decimos de diferentes maneras. Entonces aquí vamos a ver cómo los creyentes entraron prácticamente, no literalmente, pero prácticamente en un horno donde el fuego era para quemarlos y para matarlos. Recuerde, toda circunstancia es para quemarte y matarte, pero gloria a Dios que el Señor nunca va a permitir que te quemes y que te mueras, porque eres del Señor. Así que vemos aquí que el verso 3 dice que estos sacerdotes, jefe de la guardia del templo, y los saduceos estaban enojados.
estaban enojados, muy enojados. Sin embargo, en el verso 4 dice que muchos de ellos habían oído la palabra y creyeron, y el número de los varones eran como 5,000, ¿verdad? Eran como 5,000. Es interesante que siempre en la escritura hebrea, ¿verdad?, judía, se dice, comieron 5,000 panes y peces, y dice, y agrega, sin contar mujeres y niños. Aquí dice, creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. ¿Por qué no se incluye a las mujeres? ¿Por qué no se incluye a los niños? Si se supone también que aquí solamente están contando los varones, también se convirtieron mujeres. O sea, eran más de 5,000 personas. Pero es evidente que la cultura judía es así. Siempre primeramente se cuenta los varones. ¿Y de dónde viene eso? Si bien ellos no eran machistas, parecería que ellos eran machistas, enaltecer al hombre. Esta cultura de primeramente contar a los hombres viene de la primogenitura del Antiguo Testamento. El primer hijo varón, pues ese era el que llevaba toda la herencia o la carga o la responsabilidad después del padre de toda su familia. No era fácil ser el primogénito. Si era mujer, la primera hija mujer, pues no llevaba esa carga, según la cultura judía. Pero el primogénito, y solamente se le llamaba primogénito a los varones, ¿verdad? Ellos sí llevaban toda la carga y la responsabilidad que tenía que llevar. Si su papá era rey, el primer hijo varón tenía que ser rey o sacerdote o lo que era su papá, ¿verdad? Entonces, es interesante, ¿verdad? En medio de la circunstancia, en medio de esta circunstancia adversa, donde el gobierno estaba enojado, miren, el gobierno estaba enojado contra estos cristianos, ellos se pusieron a predicar y 5,000 varones se convirtieron. No estamos viviendo una circunstancia igual. El gobierno no está enojado, el sistema no está enojado, el sistema está enojado, ha creado un nuevo orden. Y estamos caminando en ese nuevo orden, en esos nuevos parámetros. El sistema está enojado contra Dios. El mundo no quiere saber nada de Dios. El mundo quiere secularizarse, humanizarse y cualquier cosa menos Dios. El mundo no quiere nada religioso. El mundo no quiere nada con el Dios de la Biblia, porque ellos tienen su propio Dios que ellos se inventaron, así dicen ellos, pero en realidad su Dios es el enemigo de nuestras almas. Y en medio de la pandemia y en medio de todo lo que a nivel mundial estamos pasando, deberíamos nosotros crecer en la fe y contagiar esa fe hablando de nuestra fe. Pero hay un efecto retroactivo, pareciera, en donde no estamos viviendo eso. En vez de cimentarnos más en la fe y confiar en Dios, algunos se han enfriado y otros han abandonado la fe. Bueno, como dijo alguien, se perdieron la bendición. Pero nosotros que estamos en el Señor, vamos a activar nuestra fe y vamos a contagiar esa fe. El verso 5 dice: al día siguiente, después de que se convirtieron 5,000 personas. Ustedes se pueden imaginar 5,000 personas hablando de Jesús, 5,000 nuevos creyentes diciendo: wow, hemos aceptado a Jesús, y todo el mundo hablando de Jesús. Eso fue, hermano, un alboroto. Eso fue un disturbio público. Hermano, los gobernantes no podían hacer oídos sordos, no podían hacerse los ciegos ante tal situación que estaba ocurriendo en el pueblo. Por eso dice: al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos eran de la familia de los sumos sacerdotes. Se reunieron, hermano, el Sanedrín, toda esta gente del gobierno y autoridades religiosas y del sumo sacerdote. En otras palabras, ahí había dos entes, ¿verdad? Lo gubernamental y lo religioso de ese tiempo se reunieron
para dictaminar y para ver qué hacer con estos tumultuosos y estos que perturban a la gente, según ellos, llamados creyentes. Hermano, hoy creo que ya no hacemos eso. Hoy, si bien se molesta con nosotros el gobierno y se reúnen todavía, pero muchas veces nosotros no estamos haciendo este tumulto. Este tumulto fue creado porque una multitud se convirtió al Señor. Una multitud. ¿A dónde me hay que cortar esta parte del video? ¿No? Ay, Señor, ayúdanos. Les vuelvo a repetir, hermano, que le convocaron y dice, poniéndoles en medio, le preguntaron, ¿a quiénes? A Pedro y a Juan. Todo esto, ¿verdad? Ocurrió porque primeramente en el capítulo 3 se sanó un cojo. Y en medio de ese tumulto que se sanó un cojo, ¿verdad? Los otros creyentes empezaron a predicar. Le pusieron en medio y le preguntaron, todo este gobierno religioso, dicen que, verso 7, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Se sanó el cojo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, por Jesús, este hombre está en su presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es la piedra reprobada, rechazada por ustedes los edificadores. Qué sabias palabras que dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Qué sabias palabras. Ellos eran los edificadores, ellos eran y siguen siendo el pueblo escogido de Dios. Ellos rechazaron al Mesías. Ellos eran los edificadores, pero dice, esto que ustedes rechazaron vino a ser la cabeza del ángulo. Está hablando, ¿verdad? En una comparación con un edificio y con la estructura de un edificio. Ha venido a ser la cabeza del ángulo, ha venido a ser lo más principal de la edificación. Eso que ustedes rechazaron. Pedro le estaba diciendo, ustedes rechazaron, ustedes crucificaron, ustedes le reprobaron, y siempre estaba hablando de Jesús. Lo primero que dijo Pedro, nosotros hemos hecho esto en el nombre de Jesús. En ningún momento, ahí estaba Pedro y Juan no hablaba, Pedro hablaba. Siempre hay uno que habla, ¿verdad? Y hay otro que solamente escucha. Pero es así, Moisés casi no hablaba, Aarón era el que hablaba, aleluya. Entre el apóstol Pablo y Bernabé no hablaba, el apóstol Pablo hablaba. Y entre Pedro y Juan no hablaba y Pedro hablaba, aleluya. En un matrimonio también, ¿quién es el que habla más? Siempre hay uno que habla, siempre hay uno que tiene que hablar y otro tiene que escuchar. Entonces Pedro, bueno, eso fue la hipótesis o la tesis de Pedro, muy bien hecha, y le dejó muy bien en claro, ¿verdad? Que en el nombre de Jesús de Nazaret, ellos realizaron ese milagro y que ellos crucificaron y reprobaron, ¿verdad?, a Jesús. Eso era bastante ofensivo para ellos. Imagínense sentados todos los gobernantes ahí y te toca a ti decirles, ¿verdad? Ustedes son los culpables de que Jesús haya muerto. El verso 13 dice, entonces viendo el denuedo, la unción que había en Pedro, de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Quiero aclarar la palabrita sin letra y del vulgo. Significa, Pedro era pescador, Pedro no tenía una universidad, Pedro no hablaba como un universitario, Pedro no tenía una lengua sofisticada. De hecho, Pedro no era igual a Pablo. Pablo era universitario, Pablo era romano, Pablo hablaba en griego, Pablo hablaba en hebreo, Pablo hablaba en otros idiomas, hermanos amados. Pedro no, Pedro apenas hablaba el hebreo y el griego de aquel momento, el griego koiné, el griego popular. Diríamos aquí en Paraguay, el guaraní yopará,
y el castellano con todos los modismos de Paraguay, ese era Pedro, ¿verdad? Pedro era sin letra. Pedro, al decir del vulgo, era una persona simple, no era universitario, pero veían el denuedo, veían la unción y le reconocían que había estado con Jesús. Jesús, aunque era hijo de carpintero, Jesús hablaba como un rabino. Jesús hablaba como un maestro. De Jesús no dicen eso, sino al contrario, reconocían que haber estado con Jesús, porque Jesús, aunque no fue a ninguna escuela rabínica del tiempo, Jesús venía a hablarles revelaciones que él traía del Padre. Jesús venía a hablarle como un rabino y mucho más. Jesús venía a hablarle como un gran doctor, como un gran letrado, pero Jesús no hizo nada de eso. Jesús solamente se interiorizó, estudió, memorizó el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Aleluya. Entonces él hablaba como un rabino. Jesús, aunque posiblemente era carpintero, de Jesús no decían eran sin letra y del vulgo, porque Jesús no se presentaba así. Entonces, acá hay algo interesante, ¿verdad? Lo que tú eres por dentro, eso vas a reflejar por fuera, aunque lo quieras maquillar. Vístale a un mono de seda, pero mono siempre será, porque va a ver una banana y va a querer la banana. Y porque ese mono vestido de seda siempre va a comer como mono, porque mono es. O sea, ¿cuál es la comparación? Lo que uno es por dentro, en algún momento va a tener que reflejar por fuera. Entonces no podemos disfrazar. Mejor es invertir tiempo en desarrollar el hombre interior con la palabra, ser lleno del Espíritu Santo, y eso es lo que vas a reflejar por dentro. Gloria a Dios. Y entonces la gente va a decir, wow, pero mira fulano, mira sultano. Reconocemos que ha estado con Jesús porque habla como Jesús, ministra como Jesús, es todo un maestro. Porque siempre se cumple este dicho que dice, o este refrán, dime con quién anda y te diré quién eres. Gloria a Dios. Es increíble la transferencia de espíritu, la influencia que pueden llegar a tener los líderes. Hay líderes para bien, hay líderes para mal. Y hablando de lideranza, sabemos que el mejor líder del mundo fue Jesús. El mejor líder del mundo. En su gran sabiduría y sapiencia, como él enseñaba, sus enseñanzas eran recibidas por jóvenes, hombres y mujeres, ancianos, pero también por niños. Wow, eso era ser un maestro. No lo supera ni Mahatma Gandhi, ni el famoso Buda, que tiene su nombre, ese no es su nombre, ese es un nombre artístico, ni Confucio con sus grandes proverbios, ni ningún otro poeta. Pero hablando de lideranza, Jesús fue un líder, el mejor líder. Pero ¿qué hay de Hitler? Sí fue un buen líder, pero una lideranza tóxica, una lideranza egoísta, una lideranza que le llevaba a los súbditos a morir, porque la gente moría por Hitler. Hi Hitler, o como haga la seña, ¿verdad? Morían por Hitler, ese espíritu de conquista. Pero Hitler no tenía el espíritu de Dios. Hitler tenía dotes de lideranza, pero esa lideranza era negativa, porque él quería conquistar, como todos los reyes de Roma, Nerón, Calígula, grandes líderes. La gente le seguía y le respetaba. Pero ¿cómo murieron? Fueron homosexuales, murieron incendiados, hicieron muchas cosas a nivel de edilicia, tratando de expandir su imperio. Pero el mensaje que ellos llevaban, lo que ellos llevaban por dentro, estaba podrido. Por eso así murieron. Pero eran grandes líderes. Mahatma Gandhi en su lideranza también, ¿verdad? Haciendo una guerra con la paz, parece contradictorio. Y así cada uno de esas lideranzas. Yo deseo tomar la lideranza de Jesús, que es una lideranza sana, que él no usó espada. Cuando Pedro le cortó la oreja a ese soldado romano, Jesús le dijo a Pedro, para, es necesario que esto ocurra. Tomó la oreja que se cayó allí y lo volvió a colocar al soldado romano.
¿Por qué? Porque era necesario que el Hijo de Hombre sea torturado, muerto, crucificado, o crucificado, muerto y resucitado. Era necesario que se cumpliesen las Escrituras. Esto es solamente a colación de que, hermano, sigamos una buena lideranza. Lastimosamente, en el mundo en el cual nos vemos, hay dos tipos de líderes. Siempre hay dos tipos, ¿verdad? Hay un cielo y hay un infierno. No existe el purgatorio. Hay una lideranza buena al estilo de Jesús, ejemplo de Jesús, y hay una lideranza mala. Esa lideranza mala es inspirada por el enemigo. ¿Por qué? Porque esa lideranza es tóxica, es egoísta. Todo lo que hace ese líder inspirado por el enemigo solamente es para él y para sí. Gloria a Dios. Y sigue diciendo aquí en el verso 14, y viendo al hombre que había sido sanado, recuerden que estamos hablando del cojo, el cojo, el mendigo, que pedía limosna en el templo La Hermosa, de ese estamos hablando, que se sanó. Y viendo al hombre que habría sido sanado, que estaba en pie con ellos, o sea, ahí estaba Pedro, Juan, y ahí estaba el cojo, mirando y escuchando lo absurdo de esta gente. ¿Con qué nombre? ¿Con qué autoridad? Tal vez Caifás, Ananías y toda esta gente que estaba allí querían escuchar a Pedro y Juan decir: a nosotros nos dio el poder el César, Nerón, el César. Ahí sí iba a haber conflicto, ¿verdad? Pero Pedro y Juan no podían mentirle en el nombre de Jesucristo, el cual ustedes lo mataron, lo crucificaron. Bueno, y ahí estaba el que había sido sanado. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Hermanos, los testimonios hablan. ¿Qué podían decir algo en contra si el que había sido sanado estaba ahí? Pero nadie le preguntó a él. ¿Por qué no le preguntaron a él? Como una vez le preguntaron, esto está registrado en Juan, a un ciego, a un paralítico que había sido sanado. Y también un ciego. ¿Y qué ellos dijeron? Yo solo sé que antes no veía y ahora veo. ¿Y quién fue el culpable según ellos? Jesús. ¿Qué se puede decir ante un testimonio? Ellos no podían decir nada porque el cojo le iba a decir: ustedes me vieron por cuántos años en el templo de la Hermosa, yo no podía caminar y ahora estoy caminando. Pero ellos no le preguntaron al verdadero testigo de esta situación, porque ahí había una injusticia. Estamos analizando esto porque va a haber una gran enseñanza en instantes. Y dice, hermano, el verso 15: entonces le ordenaron que saliese el concilio y conferenciaban entre sí, murmuraban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos. Milagro. Notorio a todos los que moran en Jerusalén, no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre, Jesús. Y llamaron y les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos le volvieron a amenazar y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se habían hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Posiblemente tenía más de 40 años. Posiblemente 40 años estuvo ahí en el templo de la Hermosa. No había nada que hacer, ni le preguntaron. Inclusive le dijeron que se vaya, ¿verdad? Entonces le amenazaron. Estamos, hermano, aunque a partir de mañana se abroga todas las fases, voy a usar esa palabrita fase. Estamos en una fase en donde siempre el enemigo estuvo enojado con los creyentes y fue planeando su estrategia hasta llegar a que ocurra algo que ninguna pandemia, las 2 o 3 pandemias anteriores, 100 años atrás, nunca ocurrió. Nunca se cerraron las iglesias. Entonces le salió muy bien su plan bajo amenaza y mentira. El gobierno del enemigo está enojado, siempre estará enojado, quiere matarnos, destruirnos. Eso es lo que quiere hacernos. Como no va a poder hacer eso, no puede, porque Dios está de nuestro lado. Esto es lo que va a suceder, lo que sucedió aquí. Nos van a llevar por causa de Jesús. Acá es por causa de un milagro.
ni fue por causa de predicar, imagínense. Pero siempre retengan esta palabra de Mateo 5, ¿verdad? Que bienaventurados son si por mi causa os vituperen, os persigan, entregándolo en cárceles. Seamos dichosos, pongámonos contentos. Si por la causa del Señor, si porque oraste por un enfermo y se sanó, como en este caso, si porque le predicaste a alguien, te vienen y te crean problemas, sentiste dichoso porque es por la causa del Señor. Bueno, esto va a ocurrir, se nos va a llevar frente a gobernantes, nos van a interrogar, hermano amado, y nos van a amenazar para que nos callemos. Eso, en esta fase está por entrar la iglesia. Pero antes que entre en esta fase, que va a ser, amado hermano, va a ser ya antes del arrebatamiento. Por eso dice el Señor, no te preocupes lo que vas a decir. Ahí es donde se justifica, abre tu boca y yo la llenaré. El Señor te va a guiar, el Señor te va a dar sabiduría para saber qué contestar. Como Pedro, ¿verdad?, le dio su tesis exactamente. Le dijo, esto ocurrió por esto. Ahí no puedes florear, ahí no puedes, hermano, dar vuelta o hacer un atajo. Tienes que hablar. Si a alguno de nosotros nos toca estar en esta situación, tenemos que hablar mirándole a los gobernantes fijamente y decirle exactamente la verdad, sin rodeo y sin vuelta, hermano amado, como por ahí dice, a calzón quitado, mirar y hablarlo directamente, como lo hicieron ellos. Pero vas a recibir amenaza, no van a encontrar nada en ti y te van a tener que soltar. Aleluya, porque Dios está contigo. Gloria a Dios. Así que, hermanos, seguiremos orando por los cojos, seguiremos orando por los cojos, seguiremos orando por todos aquellos que necesitan, seguiremos haciendo el bien, seguiremos, hermano, no nos amedrenta, no nos intimida la amenaza que los siervos del enemigo, los siervos del diablo puedan darnos, no nos intimida. No te dejes intimidar. Esta semana te van a tratar de intimidar, van a hacer que te calles, van a hacer que tal vez en un grupo digan, no mande más estos versículos. Ese es el enemigo. No hables más de Dios, no ores más por fulano. Esa es una intimidación directamente salida de una voz infernal apuntado a tu alma para que te calles. Yo te vengo a decir en el nombre de Jesús, no te calles. Los creyentes en el horno no te quemará, el fuego no te quemará, las aguas no te ahogarán. ¿No es esa la promesa de Dios? Esa es la promesa de Dios. Y los versículos siguientes, que con esto terminamos, también nos habla, amados hermanos, de cómo el creyente puede salir del horno, ¿sí? Hay situaciones donde Dios va a hacer que no entres en el horno. Solo Dios sabe. Pero cuando vemos a Sadrach, Mesach y Abednego, ellos sí entraron en el horno. Cuando vemos a Daniel estuvo frente a los leones, no era un león. Y los leones se convirtieron en gatitos porque, ¿qué pasó con Daniel? No le negó a Dios. ¿Qué pasó con estos tres que entraron al horno? No le negaron a Dios. Como diciéndole, métanos al horno, hagan lo que quieran, nosotros no vamos a negar a Dios. Mándame a la fosa de los leones, yo no voy a negar a Dios. Yo abro mi ventana y oro 3 veces al día. No hay problema. Hoy en día están cortando cabeza al otro lado, le están matando, son mártires nuestros hermanos, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál va a ser tu postura? Hay momentos que Dios no permite eso, pero hay otros momentos en que Daniel estuvo en el foso de los leones y estos 3 entraron en el horno. Si nos llega a tocar eso, amado hermano, recuerda esto: Dios no desampara a sus hijos. Amén. Dios no desampara a sus hijos. Tal vez hoy estás en un horno donde las papas queman, donde la situación apremia. Dios no desampara a sus hijos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Tal vez hoy estás frente a leones que te quieren devorar. Situaciones o personas representan a esos leones. Dios no te va a desamparar. Por favor, no niegues a Dios. Hacer lo que hizo Daniel. Oró a Dios 3 veces al día. Hacer lo que hizo Sadrach, Mesach y Abednego. No le negaron a Dios y no comieron, ayunaron con Daniel la comida ofrecida a los ídolos. No comieron, sino que ayunaron. Aleluya. Hacer lo que hizo estos 3, ayunaron y no negaron a Dios. Hacer lo que hizo Daniel,
oraba 3 veces al día. Gloria a Dios. Y como conclusión, el verso 23 dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y empieza a orar, ¿verdad? ¿Qué hicieron Pedro, Juan? Vinieron a los suyos y contaron. Qué importante el testimonio. Qué importante que tú cuentes el testimonio de lo que Dios está haciendo. Sea bueno o malo que te haya ocurrido por causa de Dios, cuéntanos para orar a Dios. Ellos oran a Dios, y allá por el verso 29, miren cómo oran a Dios. Todos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregado tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Le gustó tanto a Dios la oración bíblica que hicieron estos creyentes. Ellos no dijeron: Señor, danos una cueva para escondernos. No, ellos dijeron: danos más denuedo, danos más unción para poder hablar más de la palabra, ¿verdad? Haciendo caso omiso al edicto real, al edicto gubernamental, al edicto religioso. Le voy a repetir: haciendo caso omiso al edicto real. Eso, ¿verdad? Salió un edicto real en el tiempo de Daniel, y salió un edicto real en el tiempo donde Nabucodonosor le dijo: bueno, métanle a esto en el horno. Y salió un edicto gubernamental. Acá hay un edicto religioso: no hablen más en el nombre del Señor. Le gustó tanto al Señor que ellos hicieron caso omiso. Ellos no le hicieron caso al edicto, sino que ellos dijeron: Señor, queremos predicar tu palabra. Y como manifestación, el lugar donde estaba tembló. Y no solamente eso, manifestación física, sino una manifestación espiritual. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Moraleja, enseñanza: cuando haces una oración que a Dios le gusta y no haces caso al edicto del mundo, Dios va a realizar una manifestación física, y Dios va a realizar una manifestación espiritual. Que esta semana el Señor manifieste estas dos cosas en tu vida. Que esta semana sea una semana de proyectos realizados, puertas cerradas que se abren, noticias que estabas esperando, lleguen las noticias esperadas. Que esta semana sea solución a los problemas, palabra rema a cada situación. Que esta semana sea de puertas abiertas, y que si estabas navegando en aguas turbias, ahora Dios te lleve a aguas calmas, pero te interne en aguas profundas, donde allí está la bendición. Que esta semana sea una semana donde Dios te llene de su espíritu y Dios haga temblar lo que tenga que temblar en el nombre de Jesús. Que esta semana, aunque te digan cállate, no prediques, hermano amado, vos venga y nos cuentes y oremos al Señor. Que esta semana, aunque Nabucodonosorcito esté por allí y te meta en el horno, gloria a Dios, acordate, va a haber un cuarto, una cuarta persona. Ese es Jesús, hermano. No va a dejar que te quemes. No va a dejar. Él dijo: aunque las aguas no te ahogarán, el fuego no te quemará. Aleluya. Aunque venga el edicto del rey fulano de Persia, Medo Persia, y te diga: al foso de los leones, porque no adoraste la estatua, los leones no te van a tocar. Aleluya. Colócate en pie, vamos a orar. Padre, gracias. Una vez más, gracias, Señor. Qué valentía de estos creyentes. Pero sin embargo, tú mismo le dabas esa valentía, porque ellos se consagraban a ti. Ellos se consagraban a ti. No había edicto real, no había edicto religioso, no había edicto gubernamental que les parara. Ellos pedían confianza y valor. Estos eran los creyentes del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva. Señor, queremos ser como ellos, porque hoy también estamos viviendo, Señor, hornos, foso de leones. Hoy también estamos viviendo situaciones adversas que, Señor, ameritan un clamor a ti. Hoy estamos, Señor, en el mar, aleluya, sin salvavidas, pero creyendo que tú nos vas a salvar, gloria a Dios. Hoy muchos de tus hijos están, Señor, a punto de ser ahorcados. Está a punto de salir,
aleluya, el edicto para que seamos ahorcados. Está a punto de salir el edicto que seamos fusilados. Pero gloria a Dios que nuestra confianza no está en el sistema de este mundo. Gloria a Dios que nuestra confianza está en ti, Señor. Nuestra confianza ha sido puesta en el eterno, en la roca, en el inaccesible, inmarcesible, aquel que todo lo puede, el Rey de gloria, aleluya, el creador de los cielos y la tierra, Jehová, Yahvé, Rey de los ejércitos. Gracias por esta iglesia.